Estaba allí, parada en la puerta de la cocina, sosteniendo la bandeja del flan que había hecho con tanto cariño, cuando escuché las palabras que destrozaron mi corazón como cristal. Vieja egoísta, ni parece que vinimos a pasar la Navidad con ella, solo piensa en llenarse la panza. La voz de mi propia hija, Lucía, resonó por la sala como una bofetada en el alma. Mis dedos temblaron tanto que casi dejé caer la bandeja de mis manos arrugadas. Allí estaba yo, Esperanza Santos, a los 78 años, descubriendo que para mi familia no era más que una carga, un estorbo que insistía en vivir. El flan se movía en la bandeja, y por un momento absurdo, pensé que él también sabía que no era deseado. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor que subía desde mi pecho hasta la garganta. En la sala, escuchaba las risas bajas de Leticia, mi nieta de 22 años, concordando con su madre mientras revisaba el celular. Ella come demasiado de verdad, abuela. ¿Ya viste la cantidad de comida que hay aquí? Para alguien que vive de la pensión. Mauricio, mi yerno, soltó una risa seca. Solo puede estar loca. Gastó una fortuna en esta cena inútil. Inútil. La palabra rebotó en las paredes de mi pecho. 47 años había dedicado a la educación, enseñando a niños a leer, a contar, a soñar. 30 años criando a Lucía sola después de que su padre nos abandonó. 22 años siendo abuela presente, cuidando a Leticia cuando Lucía necesitaba trabajar. Y ahora, esa cena que había preparado con mis propias manos doloridas, sazonada con todo el amor que aún quedaba en mi corazón cansado, era apenas un desperdicio inútil. Me apoyé en la pared de la cocina, sintiendo el peso de los años no en mi espalda encorvada, sino en el alma. El vapor de las ollas aún calientes empañaba mis anteojos, o tal vez eran las lágrimas que me negaba a dejar caer. No en mi cocina, no en mi territorio sagrado, donde durante décadas había creado memorias, celebrado victorias pequeñas y grandes, consolado corazones rotos con una sopa caliente o un pastel de chocolate. Miré hacia atrás y vi toda mi vida estampada en esas paredes descascaradas. Era 1965 cuando llegué a esta casa, una joven maestra de 20 años, recién graduada y llena de sueños. Recuerdo perfectamente el día que sostuve la llave por primera vez, temblando de emoción y miedo. La casa era pequeña, simple, pero era mía, nuestro rincón seguro en el mundo, mío y de Antonio. Antonio, mi primer y único amor. Lo conocí en la escuela donde comencé a enseñar. Él era el director, un hombre gentil de ojos bondadosos que veía en mí no solo una maestra, sino una mujer capaz de transformar el mundo un niño a la vez. Nos casamos en 1967, en una ceremonia simple en la iglesia del barrio. Yo usaba el vestido de mi madre, reformado con tanto cuidado que parecía nuevo. Él estaba radiante, susurrando promesas de amor eterno mientras bailábamos en la sala de esta misma casa, decorada con flores de nuestro pequeño patio. Fueron 3 años de felicidad pura, 3 años en que esta cocina bullía de vida, con Antonio ayudándome a preparar las cenas, riéndose de mis intentos desastrosos de hacer pan, enseñándome a sazonar la carne como lo hacía su madre. Planeábamos tener hijos, soñábamos con una casa llena de risas y alboroto. Ya había decorado mentalmente el cuartito que sería del bebé, con muebles blancos y cortinas amarillas, porque queríamos la sorpresa de descubrir el sexo solo en el nacimiento. Pero la vida, como descubrí demasiado pronto, tiene sus propios planes. En 1970, Antonio fue diagnosticado con cáncer. En 6 meses, mi mundo se desmoronó. Sostuve su mano en el hospital hasta el último suspiro, prometiendo que viviría por los dos, que sería fuerte, que honraría la memoria de nuestro amor. Tenía apenas 25 años y ya era viuda. Volví a esta casa vacía, a esta cocina silenciosa, y pensé en rendirme. Durante semanas, apenas podía levantarme de la cama. Fueron mis alumnos los que me salvaron. Niños de 7 y 8 años, que llegaban a la escuela todos los días esperando que yo estuviera allí, con una sonrisa y una historia que contar. Me di cuenta de que, aun sin los hijos que nunca tuve con Antonio, tenía decenas de niños que me necesitaban. Fue entonces cuando conocí a Roberto, 2 años después. Él era vendedor, un hombre carismático que apareció en mi vida como un huracán de promesas y sonrisas fáciles. Yo estaba vulnerable, necesitada, y él supo exactamente qué decir. Eres demasiado hermosa para estar sola, Esperanza. Mereces ser amada, mereces tener una familia. Las palabras que mi corazón herido necesitaba escuchar. Nos casamos en 1973, y en 1974 nació Lucía. Recuerdo haberla sostenido por primera vez, ese sercito diminuto y perfecto, y sentir que mi vida finalmente tenía sentido de nuevo. Roberto parecía feliz también, al menos al principio. Jugaba con la bebé,
me ayudaba con las tomas nocturnas, hablaba sobre el futuro brillante que tendríamos juntos, pero Roberto era como arena entre los dedos. Cuanto más trataba de retenerlo, más se me escurría. Comenzaron las salidas nocturnas, las excusas gastadas, las miradas distantes durante la cena. Cuando Lucía cumplió 2 años, él simplemente desapareció. Dejó una nota en la cocina: no sirvo para esto, Esperanza. Ustedes dos merecen a alguien mejor. Y allí estaba yo nuevamente, sola, pero esta vez con una hija pequeña que criar, cuentas que pagar, y un corazón que se negaba a confiar en hombres otra vez. Me sumergí en el trabajo y la maternidad, con una intensidad que rozaba la obsesión. Lucía sería todo lo que yo no pude ser: segura, amada, protegida de todos los dolores que yo había enfrentado. Durante 28 años, fuimos solo ella y yo contra el mundo. Trabajaba durante el día en la escuela, daba clases particulares por la noche, cosía ropa para fuera los fines de semana. Todo para que Lucía tuviera lo mejor. Uniforme nuevo cada año, material escolar completo, hasta clases de piano que apenas podía pagar. En esta cocina, preparaba sus platos favoritos, curaba sus resfriados con tés caseros, escuchaba sus penas de adolescente mientras hacíamos galletas juntas. Lucía creció hermosa e inteligente, se graduó en administración, consiguió un buen empleo. Cuando conoció a Mauricio, a los 26 años, yo estaba genuinamente feliz por ella. Él parecía un buen muchacho, trabajador, respetuoso. El día de su boda, celebrada en el patio de esta casa porque era lo que podíamos pagar, lloré de alegría. Finalmente mi hija tendría lo que siempre quise para ella: una familia estable, un compañero presente. Leticia nació un año después, en 2003. Mi nieta, mi regalito del cielo. Desde el primer día, ella fue la luz de mis ojos. Cuando Lucía volvió a trabajar, fui yo quien cuidó a la bebé. Fueron años maravillosos, los más felices de mi vida desde la muerte de Antonio. Leticia creció prácticamente en esta casa, en esta cocina. Le enseñé a hacer galletas, a pelar papas, a sazonar los frijoles. Ella me decía: abuela Espe, y decía que cuando creciera iba a vivir conmigo para siempre. Pero los niños crecen, y Leticia no fue la excepción. A los 12 años, comenzó a pasar menos tiempo aquí. A los 15, solo venía cuando necesitaba dinero para algo que los padres no querían comprar. A los 18, cuando entró a la universidad, nuestras conversaciones se resumían a mensajes rápidos por WhatsApp y visitas protocolares en mi cumpleaños. Lucía también se alejó. Gradualmente nuestras conversaciones se volvieron funcionales. Me llamaba cuando necesitaba que cuidara algo, cuando tenía problemas financieros, cuando quería desahogarse sobre Mauricio. Me convertí en la solución a sus problemas, ya no una persona que ella genuinamente quería tener cerca. La jubilación llegó en 2012, tras 47 años dedicados a la educación. En el último día de clases, mis alumnos me hicieron una fiesta sorpresa. Eran niños de 8 años, que apenas me conocían desde hacía un año, pero lloraron cuando les dije que no volvería más. Ellos veían en mí lo que mi propia familia parecía haber olvidado: una persona que valía la pena. Los primeros años de jubilación fueron difíciles. La soledad golpeó con fuerza. Esta casa, que ya había sido escenario de tanto amor y vida, resonaba vacía. Traté de involucrarme en actividades de la iglesia, en grupos de la tercera edad, pero nada llenaba el vacío de no ser necesaria, de no ser amada por lo que era, solo buscada por lo que podía ofrecer. Fue entonces que comencé a dedicarme aún más a las cenas navideñas. Si esta era la única ocasión en que mi familia se reunía conmigo, haría que valiera la pena. Planificaba durante meses, ahorraba en la farmacia y el mercado para poder comprar los ingredientes más caros, pasaba días preparando cada plato a la perfección. No se trataba de comida, se trataba de amor. Era mi forma de decir: ustedes son importantes para mí, ustedes merecen lo mejor de mí. Pero aparentemente ellos no lo veían de esa manera. Y si estás siguiendo esta historia, y te identificas con el dolor de quien solo quiere ser amada y valorada, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otros relatos emocionantes como este. A veces las historias más poderosas son aquellas que nos hacen reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que más amamos. Volviendo a esa noche maldita de diciembre, me obligué a salir de la cocina y entrar a la sala. Lucía, Mauricio y Leticia estaban en el sofá, cada uno en su propio mundo. Lucía hojeaba una revista, suspirando dramáticamente en cada página. Mauricio veía el partido en el celular, refunfuñando cuando su equipo perdía una jugada. Leticia subía fotos a Instagram, capturando ángulos perfectos de la mesa puesta, probablemente para mostrar a los amigos qué nieta tan dedicada era. La cena está lista, anuncié, tratando de mantener la voz firme. Ya era hora, murmuró Mauricio, sin levantar los ojos del celular. Mamá, ¿exageraste otra vez?, dijo Lucía, pero su voz no cargaba cariño, solo irritación. Mira la cantidad de comida, ¿cómo vamos a comer todo esto? Lo hice pensando en ustedes, respondí bajito.
¿Recuerdas cómo te gustaban mis torrijas cuando eras pequeña? Y Mauricio siempre dijo que mi relleno era el mejor que había probado. Eso era antes, mamá. Ahora tengo que cuidar el colesterol, la diabetes. No puedo comer estas cosas pesadas. Leticia finalmente levantó la cabeza. Abuela, sabes que ahora soy vegana, ¿verdad? No como nada que venga de animales. Mi corazón se hundió. Era cierto, ella había mencionado eso por WhatsApp hace algunos meses, pero pensé que sería una fase pasajera. Aún así, había preparado una ensalada especial para ella, incluso había buscado recetas veganas en internet. Pero ella ni siquiera se había dado cuenta. Te hice una ensalada especial, dije, tratando de sonar animada. Ah, genial, respondió sin entusiasmo, ya volviendo la atención al celular. Nos sentamos a la mesa y el silencio era incómodo. Comieron mecánicamente masticando con prisa, como si estuvieran cumpliendo una obligación. Nadie elogió la comida. Nadie preguntó cómo había pasado el año, si estaba bien de salud, si necesitaba algo. La conversación giraba en torno a sus problemas, el trabajo estresante de Lucía, las deudas de Mauricio, los dramas universitarios de Leticia. Mamá, este relleno está muy salado, se quejó Lucía, haciendo una mueca. El pavo está seco, añadió Mauricio. Abuela, las torrijas tienen demasiado azúcar, dijo Leticia, empujando el plato lejos. Cada crítica era como una puñalada. Había probado todos los platos antes de servir. Todo estaba perfecto. Se estaban quejando por quejarse, encontrando defectos donde no los había, como si fuera imposible admitir que había hecho algo bueno. Después de la cena, ni siquiera esperaron el postre. Mauricio y Leticia salieron a ver los fuegos artificiales en la plaza. Ya volvemos, abuela, mintió Leticia, dándome un besito protocolar en la mejilla. Sabía que se iba a una fiesta con los amigos, y solo volvería de madrugada. Lucía se tiró en el sofá con una copa de vino, encendió la televisión e ignoró mi existencia. Comencé a recoger los platos sola. Mis rodillas protestaban con cada movimiento, mi columna se quejaba del peso de las bandejas, pero yo continuaba, siempre continuaba. Era lo que hacía, limpiaba el desorden, resolvía los problemas, cuidaba todo para que los otros no tuvieran que molestarse. Mientras lavaba los platos, dejé que finalmente corrieran las lágrimas. Allí, con las manos en el agua caliente y jabonosa, lloré por la niña que había sido, que soñaba con una familia unida y amorosa. Lloré por Antonio, que me amaba de verdad y nunca habría permitido que me trataran así. Lloré por todas las cenas que había preparado con tanto amor, solo para ser despreciada y faltada al respeto. Fue en ese momento que una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me hizo dejar de llorar y enderezarme, como si una fuerza interior hubiera despertado después de años dormida. Al día siguiente, Lucía, Mauricio y Leticia se fueron temprano, apenas despidiéndose. «Gracias por la cena, mamá», dijo Lucía, sin mirarme a los ojos. «Nos vemos el próximo año». Como siempre, se llevaron tuppers con la comida que sobró, pero no se llevaron el recuerdo de momentos especiales, porque no los había habido. Me quedé sola en esta casa, pero por primera vez en años, no me sentí vacía. Tenía un plan que se venía formando hace meses, en realidad, sin que me diera cuenta. Cada humillación, cada falta de respeto, cada momento en que fui tratada como un mueble viejo e inútil, había construido una determinación férrea dentro de mí. Fui a mi cuarto y abrí el cajón de la mesita de noche. Allí estaba la carpeta que había organizado cuidadosamente en las últimas semanas, documentos, extractos bancarios, papeles del registro civil. Durante 53 años viviendo en esta casa, había pagado religiosamente cada cuota, cada tasa, cada impuesto. La casa era mía, completamente pagada, y el dinero que había juntado durante todos estos años de economía extrema, trabajando extra, cosiendo hasta altas horas, también era mío. Tomé el teléfono y llamé al doctor Martínez, el abogado que me había ayudado con la documentación de la casa cuando terminé de pagarla. «Doctor, soy Esperanza. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento». En los días que siguieron, me sumergí en una investigación intensa. Descubrí el Instituto Amanecer, una ONG que cuidaba ancianos abandonados por la familia. Visité el lugar y mi corazón se llenó de una emoción que no sentía en años. Allí estaban decenas de personas como yo, personas que habían dado todo por la familia, y ahora se encontraban solas y olvidadas. Conocí a doña Rosa, de 85 años, que había criado 5 hijos sola trabajando como lavandera, y ahora ninguno de ellos la visitaba. Conocí a don Joaquín, viudo, que construyó una empresa de la nada para dejar a los hijos, que lo internaron tan pronto como se apoderaron de la herencia. Conocí a María Elena, maestra jubilada como yo, que vendía dulces en la calle para completar los ingresos porque los hijos decían que su pensión alcanzaba y sobraba. Fueron estas personas las que me acogieron de verdad, que escucharon mi historia sin juzgarme, que compartieron sus propios dolores y descubrimientos. Con ellas aprendí que no estaba sola, que mi experiencia era más común de lo que me gustaría creer. Fue también en el instituto que conocí a Sofía, una psicóloga voluntaria que se convirtió en mi confidente y amiga. «Esperanza», me dijo un día, «no puedes controlar cómo te trata la gente, pero puedes controlar cómo reaccionas a ese trato. Tienes poder,
más del que imaginas. Pasé los meses siguientes reconectándome conmigo misma. Volví a leer, un placer que había abandonado por falta de tiempo y energía. Comencé a participar en las actividades del instituto, ayudando a otros ancianos a lidiar con sus sentimientos de abandono y rechazo. Descubrí que mi experiencia como maestra me daba una habilidad natural para escuchar y aconsejar. También comencé a escribir. Primero fueron solo anotaciones sueltas, memorias que no quería que se perdieran. Después se convirtieron en cartas. Cartas para Lucía, para Leticia, para Mauricio. Cartas que escribía por la noche, sentada en esta misma cocina, poniendo en el papel todos los sentimientos que nunca había logrado expresar en voz alta. Lucía siguió llamando esporádicamente, siempre cuando necesitaba algo. Una vez fue dinero prestado para pagar la reparación del auto. Otra vez fue para pedirme que cuidara a Leticia durante un viaje suyo y de Mauricio. Siempre con ese tono de quien está haciendo un favor enorme, solo por mantener contacto conmigo. «Mamá, has estado extraña últimamente», me dijo en una de esas llamadas. «Pareces más, no sé, distante». Era cierto, me estaba distanciando emocionalmente de ellos. No por rabia o amargura, sino por autopreservación. Estaba aprendiendo a no esperar nada de ellos, a no decepcionarme cuando sus actitudes confirmaban lo que ya sabía, que era solo conveniente, no amada. La Navidad de 2024 se acercaba, y por primera vez en décadas pensé en no preparar cena, pero después cambié de opinión. Sería mi última cena, y me aseguraría de que fuera perfecta. No para ellos, sino para mí, para cerrar un ciclo, para despedirme de esta tradición que durante años fue mi forma de expresar un amor que no era correspondido. Gasté una cantidad considerable en la cena, pavo especial, ingredientes importados, vinos caros. Si iba a ser la última sería inolvidable. Pasé 3 días cocinando, sazonando cada plato con el cuidado de quien está preparando una obra de arte. En la víspera de Navidad, llegaron con la misma prisa de siempre. Lucía quejándose del tráfico, Mauricio con cara de pocos amigos, Leticia pegada al celular. Y fue allí, parada en la puerta de la cocina, escuchando sus comentarios crueles sobre mi obsesión por la comida, que todo se volvió cristalino para mí. Ellos no merecían mi amor, no merecían mi esfuerzo, no merecían ni un segundo más de mi energía. Durante la cena, observé a cada uno de ellos con una claridad dolorosa. Lucía, mi hija, que había criado para ser fuerte e independiente, se había convertido en una mujer amarga y egoísta. Mauricio, a quien había recibido como un hijo, era un hombre pequeño y mezquino. Y Leticia, mi nieta preciosa, había crecido mimada y arrogante, incapaz de reconocer el valor de cualquier cosa que no girara en torno a ella. Cuando se fueron esa noche, llevándose una vez más las sobras de mi mesa pero ningún recuerdo cariñoso de mi corazón, supe que era hora de ejecutar mi plan. Al día siguiente, llamé al Dr. Martínez y confirmé todos los cambios en el testamento, la casa y todos mis ahorros, una cantidad considerable acumulada a lo largo de décadas de trabajo arduo, serían donados al Instituto Amanecer. Para Lucía, dejaría solo las cartas que había escrito, cartas donde explicaba mi decisión y mis sentimientos. Para Leticia, dejaría mis libros de recetas, con la esperanza de que algún día comprendiera que la comida hecha con amor tiene un sabor diferente. Para Mauricio, dejaría el reloj de Antonio, no por cariño, sino porque era la única cosa de valor que podía dar a alguien que solo valoraba cosas materiales. Pero la parte más importante de mi plan aún estaba por venir. A finales de enero, con todo el papeleo resuelto, hice una llamada que cambiaría todo. «Lucía, soy yo, tu madre. Necesito hablar contigo y con Leticia. Es importante». «Ay, mamá, ¿qué drama es este ahora? No puedes hablar por teléfono». «No, tiene que ser en persona. Hoy por la tarde a las 3. Y llama a Mauricio también». Debe haber sido algo en mi tono de voz, una firmeza que no estaban acostumbrados a escuchar, porque por primera vez en años llegaron a tiempo. Los 3 se sentaron en la sala con caras de curiosidad mezclada con impaciencia. Respiré hondo y comencé a hablar, no desde la cocina, no sirviendo café y galletas como siempre hacía, sentada en mi sillón, de frente a ellos con la espalda recta y la voz firme. ¿Saben por qué los llamé aquí hoy? Porque llegó la hora de que sepan algunas verdades, verdades que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero que por amor o por debilidad guardé para mí. Lucía puso los ojos en blanco. «Mamá, si es sobre la Navidad ya pedimos disculpas si fuimos groseros». «No es sobre la Navidad», interrumpí. «Es sobre los últimos 20 años de mi vida. Es sobre cómo me convirtieron en una sirvienta dentro de mi propia casa. Es sobre cómo tomaron mi amor y lo transformaron en una obligación». El silencio que se instaló en la sala era denso. Mauricio dejó de tocar el celular. Leticia levantó la cabeza, por primera vez dándome atención total. Lucía abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. «Ahora me van a escuchar. Durante 78 años, viví para otros, para mis alumnos, para ti, Lucía, para ustedes, Leticia y Mauricio. Cociné, limpié, ahorré, me sacrifiqué, renuncié a mis sueños, a mis deseos, a mi propia felicidad para que ustedes tuvieran todo.
Mamá, eso no es cierto, trató de argumentar Lucía. Sí es cierto, y la prueba está en la forma como me tratan. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaba de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron aquí solo para hacerme compañía, sin querer nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que demostraron gratitud por todo lo que hice por ustedes? Las palabras salían como una corriente, años de pena y decepción finalmente encontrando voz. Me ven como un cajero automático de sentimientos. Aparecen cuando necesitan dinero, comida, consuelo para sus frustraciones. Pero cuando yo los necesito, ¿dónde están? Tenemos nuestra vida, abuela, dijo Leticia, por primera vez en la conversación pareciendo incómoda. Trabajamos, estudiamos, y yo no trabajé, yo no tuve sueños, yo no merecía tener una vida tan bien. Mi voz subió de tono, años de sumisión finalmente, dando lugar a la indignación. Creen que existo solo para servirlos. Que mi única función es estar aquí, en esta casa, esperando que aparezcan para quejarse de mi comida, y después irse. Mauricio finalmente habló. Esperanza, creo que estás exagerando. Nosotros te queremos, ¿me quieren? Solté una risa amarga. Quieren lo que hago por ustedes. Es diferente, muy diferente. Me levanté del sillón y fui al aparador, donde estaba la carpeta con los documentos. Los llamé aquí para comunicarles una decisión que tomé después de pensar mucho, después de sufrir en silencio. Abrí la carpeta y saqué una copia del testamento. Esta casa, donde crecieron, donde construí toda una vida, ya no será de ustedes cuando yo muera. El impacto de las palabras fue inmediato. Lucía palideció. Mauricio se enderezó en la silla. Leticia finalmente soltó el celular. Mamá, ¿qué estás diciendo?, susurró Lucía. Estoy diciendo que me cansé de ser faltada al respeto, desvalorizada, tratada como una carga. Estoy diciendo que descubrí dónde mi amor y mi cuidado son verdaderamente apreciados. Tomé las fotos del Instituto Amanecer que había traído. Estas personas aquí pasaron por las mismas cosas que yo, fueron abandonadas por sus propios hijos, despreciadas por quienes más amaron. ¿Y saben qué descubrí con ellas? Que familia no es sangre. Familia es quien está a tu lado en los momentos difíciles, quien valora tu presencia, quien corresponde tu amor con amor. Les mostré las fotos, imágenes mías sonriendo al lado de otros ancianos, participando en actividades, siendo útil y valorada. Ven a esta mujer aquí, esta soy yo, feliz, realizada, amada, cosa que no soy hace años dentro de esta casa. Abuela, no puedes hacernos esto, dijo Leticia, y por primera vez escuché una nota de desesperación en su voz. Esta casa es nuestra herencia. La herencia se conquista con amor, con respeto, con gratitud. Respondí firmemente. Ustedes nunca demostraron nada de eso por mí. ¿Por qué debería dejar mis bienes a quienes me tratan mal? Lucía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mamá, por favor, hablemos. Si hicimos algo mal, mi voz salió más alta de lo que pretendía. Hicieron todo mal. Tomaron a una mujer que dio la vida por otros y la convirtieron en una sirvienta despreciada. Me senté nuevamente, recuperando la compostura. Pero ¿saben qué descubrí, Lucía? Descubrí que no necesito su aprobación para ser feliz. No necesito humillarme, preparando cenas para quienes solo saben quejarse. Ya no necesito vivir mendigando el amor de mis propios descendientes. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de quien finalmente estaba entendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mauricio, siempre pragmático. No quiero nada de ustedes, respondí con una calma que me sorprendió. Ya no espero más nada. Perdieron el derecho a decepcionarme. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando el patio donde tantos recuerdos habían sido construidos. Voy a vivir el resto de mi vida para mí. Voy a viajar con el dinero que ahorré. Voy a conocer lugares que siempre soñé ver. Voy a pasar mi tiempo con personas que me valoran, que se alegran con mi presencia. Cuando me volví hacia ellos nuevamente, vi 3 rostros conmocionados, como si estuvieran viendo a una extraña en el lugar de la mujer sumisa que conocían. Y tal vez fuera exactamente eso lo que estaba pasando. La esperanza que se curvaba, que se tragaba los desaires, que se contentaba con migajas de afecto, había muerto. En su lugar estaba una mujer que finalmente había descubierto su propio valor. Todavía pueden cambiar esto, dije, pero sin esperanza en la voz. No el testamento, eso ya está decidido. Pero pueden tratar de construir una relación real conmigo en los años que me quedan. Una relación basada en respeto mutuo, no en conveniencia. Lucía se levantó, los ojos rojos. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Claro que sabías, respondí suavemente. Todos sabían, simplemente eligieron ignorarlo porque era más cómodo tener una madre y abuela que no se quejaba, que siempre estaba disponible, que no exigía nada a cambio. Pero te amamos, dijo Leticia, y por primera vez en años escuché algo parecido a sinceridad en su voz. Tal vez me amén, admití. Pero amor sin respeto es solo egoísmo disfrazado. Es querer a alguien ahí para suplir sus necesidades, no para que sea feliz. Mauricio finalmente habló, y su voz estaba diferente, menos arrogante. Esperanza, si cambiáramos, si nos esforzáramos por ser mejores, ¿reconsiderarías? Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. Mauricio, tengo 78 años. ¿Cuántos años creen que me quedan? 5.
10, y quieren que pase esos años preciosos esperando que se conviertan en las personas que siempre debieron haber sido. La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Ellos no tenían respuesta porque no había respuesta. El tiempo perdido no vuelve. Las heridas acumuladas no desaparecen con una disculpa. Si estás pasando por algo similar, si estás siendo desvalorizada por tus propios hijos, nietos o familia, debes saber que tienes opciones. No necesitas aceptar migajas de afecto. No necesitas contentarte con ser útil en vez de amada. No necesitas cargar el peso de la ingratitud ajena. Tu vida es preciosa. Tus años son limitados. No los desperdicies tratando de conquistar el amor de quien no sabe valorarte. Busca a quienes ya te ven como la persona extraordinaria que eres. Construye tu propia familia, basada en el respeto mutuo y el cariño verdadero. Y si alguien te dice que estás siendo egoísta, que estás abandonando tus deberes familiares, recuerda, una vida entera de entrega no te da derecho a ser maltratada. El amor no es un cheque en blanco para la falta de respeto. Yo, Esperanza Santos, que pasé 78 años viviendo para otros, descubrí que los 3 años más felices de mi vida fueron aquellos en que finalmente viví para mí, y no me arrepiento de ni una sola decisión que tomé. Porque aprendí que el amor verdadero, sea de hijos, nietos o amigos, no necesita ser conquistado a través del sacrificio propio. Se ofrece libremente, sin condiciones, sin cobros. Y cuando no es así, no es amor. Es conveniencia disfrazada de afecto. Hoy cuando me miro al espejo, veo a una mujer que descubrió su propio valor. Una mujer que eligió la dignidad. Una mujer que, aunque tarde en la vida, encontró el coraje de decir, merezco más que esto, y no voy a aceptar menos. Y tú también lo mereces. Nunca lo olvides.